Hola amigos del Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre un tema que tal vez suena como una pregunta que todo el mundo nos hacemos en algún momento de nuestras vidas, y es si el destino ya está marcado o nosotros lo marcamos. O en otras palabras, está escrito o nosotros lo escribimos. Hacemos que sea prácticamente que seamos protagonistas de nuestra propia historia y vayamos escribiendo todo lo que nos pasa capítulo a capítulo, aunque no sepamos realmente cuál podría ser el desenlace final, pero que de alguna manera tenemos una noción de que es importante ir escribiéndolo, ir arriesgándonos a tomar ciertas decisiones que pueden llegar a ser prácticamente fundamentales para cada ser humano. Entonces, para poderlo analizar, tenemos que preguntarnos desde los diferentes puntos de vista, porque una vez que nosotros nacemos, obviamente donde hayamos nacido, la cultura, lo que nos hayan enseñado, la religión que haya más influenciado en ese sitio donde se nace, y toda esa cantidad de conceptos hace que tengamos un patrón determinado de comportamiento o de enfoque de acuerdo a este tema que tiene que ver con el destino. Así que vamos a mirar un poco rápidamente lo que piensan algunas religiones, algunos puntos de vista con respecto a esto, y vamos a tratar de sacar la mejor conclusión si realmente el destino lo escribimos o ya está escrito. Por ejemplo, una metáfora del taoísmo, del budismo taoísta, es que el destino es como los rieles de un tren que ya están trazados y que solamente tienen dos estaciones, la del nacimiento y la de la muerte. En otras palabras, prácticamente para el taoísmo y esta filosofía oriental, la única realidad es que el ser humano sí está destinado para nacer y para morir. De ahí en adelante ya es distinto. Todo lo que pasa es simplemente causa lo que ellos llamarían en cierta forma también el karma, ¿no? Causa y efecto. Pero para nada tiene nada que ver con que ya ese destino entre esas dos estaciones esté marcado, sino que en ese caminar todo lo que hagamos va a depender de cómo terminemos a la siguiente estación. Ahora bien, para los que creen en la Biblia, en el Dios de la Biblia, que es el Dios hebreo, pues para ellos el destino sencillamente ya está escrito por el Dios hebreo. Ya Él tiene un plan perfecto, un plan marcado para cada persona. Y de hecho, pues en cierta forma solamente hay dos finales. En este caso serían dos estaciones finales, o un cielo o un infierno. Y que cada cual, de acuerdo a cómo haya de alguna manera vivido o aceptado ciertos dogmas que están allí, pues escoge los dos caminos. Pero en cierta forma es un destino, digámoslo así, muy firme, ¿no? Es decir, no hay tres caminos, hay solo dos caminos, es muy hermético. Por lo tanto, pues en ese caso religioso, pues ellos consideran que obviamente la persona se labra un destino de acuerdo a lo que crea, como lo viva, de acuerdo a esas creencias de la Biblia, y entonces eso va a determinar su futuro. O sea que en cierta forma aquí estamos un poco luchando con esto del libre albedrío. No es un libre albedrío muy limitado, es decir, sí puedes tener libre albedrío, pero si te vas por este lado entonces vas para el infierno, pero si te vas por este lado entonces vas para el cielo. Es decir, es una especie de libre albedrío muy determinado, muy estático, pero también de alguna manera es demasiado fuerte para muchas personas. Ahora, en cuanto a la filosofía en este punto del destino piensa que sencillamente si hablamos de destino estamos hablando más de un evento casual, de una acción casual, en que esa misma acción casual trae, digamos, un desarrollo o una acción de ese momento casual.
Y si esas dos, también dos circunstancias se unen, pues también eso lo podrían ellos llamar como una especie de destino en cierta forma casual, o sea que no es algo planificado, sino que algo que se puede dar en cierta forma al azar como si moviéramos una ruleta, ¿no? Una ruleta rusa y esperemos a ver a dónde cae, dónde llega. Y de esa manera podríamos pensar que sencillamente la vida en cuanto a la parte filosófica son eventos al azar que en algún momento se unen y que pueden, digamos, traer ciertas acciones que llevan a consecuencias de esas acciones que de alguna manera pueden ser o se ven como que son al azar. Eso en cuanto a la parte filosófica. Ahora, si añadimos un poco al budismo, donde se habla mucho del karma, pues se dice sencillamente que todas las cosas que le suceden a una persona son consecuencia de una decisión, bien sea buena o bien sea mala. Si una persona obra mal y hace cosas malas, pues obviamente el efecto que va a venir a su vida va a ser negativo. Y si hace cosas buenas, pues va a venir a ser positivo. Entonces, de alguna manera, el efecto del karma pues nos habla de eso, ¿no? Nos habla de que el ser humano siempre se va a encontrar con esos dos caminos, con esas dos decisiones, con cómo va a tomar ciertas determinaciones y que eso que haga pues va a determinar su futuro, va a determinar si se abren puertas, se cierran puertas, si vienen cosas buenas a su vida o si vienen cosas negativas. Así que en este aspecto del budismo podríamos entender que tiene cosas interesantes con respecto a este tema sobre el destino. Ahora bien, existe otro tipo de personas que son bastante independientes, ¿no? Que aunque tienen toda esa influencia en el mundo, leen, ven, miran las religiones, analizan, tienen las filosofías a su disposición y muchas cosas más, son aquellos que cuando van madurando o van creciendo toman su propia decisión con respecto al destino y entienden que ellos son dueños de su vida y que ellos son los que van tomando las decisiones y de pronto no dejan que tantas cosas los influyan. Y son aquellas personas que se ven como que si estuvieran llevando la contraria a todo, es decir, que no van por ese camino lineal de la filosofía, de las religiones, sino que a veces van por otro camino que parece opuesto, pero que de alguna manera dentro de ese caminar están también aprendiendo para ellos mismos y están descubriendo cosas que de pronto otras personas no descubren. Así que podríamos decir que estos son aquellos que creen en el destino de una forma completamente suya, una forma auténtica y una forma en donde entienden que el ser humano debe tener un libre albedrío, no una parte, no un poco, no en algunas cosas, sino que definitivamente un 100% tiene que ser un libre albedrío para equivocarse y aprender de esa equivocación, para madurar en el proceso, para entender que a veces, aunque se actúe con ciertos impulsos, todo eso nos lleve digamos, a ver las cosas desde otro punto de vista. Y cuando eso se maneja desde esa perspectiva muy personal, pues también podríamos determinar que son personas que creen en un destino completamente personal y auténtico. Finalmente, lo que podemos decir es que qué piensa cada uno de ustedes? ¿Es realmente el destino de la manera en que algunos lo ven? Esto es un debate con, digámoslo así, con mucho respeto. Se respetan las creencias de muchas personas. Sin embargo, pues hay ciertas perspectivas que cada cual va viviendo de acuerdo a cómo se mueve en su círculo social y todo lo que le han influenciado desde pequeño, etcétera. Pero sí es importante entender de que el destino en realidad no lo labramos nosotros paso a paso. Nosotros nacemos y prácticamente empieza a correr el reloj y empieza a correr desde ese punto A hasta ese punto B, o sea, ese destino del que habla el taoísmo de que es, obviamente nadie puede escapar de ese que es el nacimiento y la muerte. Esas son dos cosas que están allí y que son palpables y que son así. Entonces en ese proceso es como nosotros lo vivimos, como nosotros manejamos esa situación y entendemos que tenemos el control de nuestra vida desde que empieza a correr ese reloj hasta que llegamos al punto B, es decir, al punto final de la vida, ¿no? Entonces
esa es la carrera, ¿no? La carrera que tenemos que correr y cómo nosotros realmente la corremos y cómo entendemos que obviamente lo que decidamos pues va a traer consecuencias y nos va a hacer ir por un camino o por otro. Pero es un tema interesante entender de que el ser humano ha venido a este mundo para evolucionar y evolucionar es para ser mejor, para crecer, para desarrollarse. No necesariamente tiene que ser por ciertos caminos que de alguna manera también hacen que el ser humano se empiece a meter en cuatro paredes doctrinales y cosas así que no salga de ahí y no entiende que hay otras cosas y otras perspectivas. Pero lo interesante es entender de que nosotros somos el destino y lo vamos haciendo poco a poco, aunque a veces sea difícil. Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.